Buenas noches, mi nombre es Liliana Silvera Torres, soy tutor del curso Diagnóstico Psicológico y he creado este recurso para explicarle a ustedes el mentefacto conceptual, que es uno de los productos que les estamos solicitando en este momento en el foro de trabajo colaborativo. Según Miguel de Zuviría, su creador, los mentefactos son formas gráficas muy esquematizadas, elaboradas a fin de representar la estructura interna de los conceptos. Es un diagrama jerárquico cognitivo que organiza y preserva el conocimiento. En él se plasman las ideas fundamentales asociadas a un concepto central. El mentefacto es un ideograma que tiene una estructura definida previamente establecida. Esto lo diferencia de otros ideogramas como por ejemplo el mapa conceptual, pues el mapa conceptual en su estructura puede variar dependiendo de la persona que lo realiza. En este caso, el mentefacto siempre vamos a hacerlo teniendo en cuenta la estructura que les presento a continuación. El mentefacto está estructurado por 4 operaciones intelectuales conceptuales. 1, lo que son las supraordinadas, que lo encontramos en la parte superior. Esta es una clase o categoría conceptual que contiene por completo al concepto central. Después hablamos de la excluyente o las exclusiones, que son las clases conceptuales que se oponen o se diferencian del concepto central y lo ubicamos en la parte derecha del ideograma. Después tenemos las isoordinadas, donde se resaltan las relaciones y nexos entre proposiciones y vinculan ideas relacionadas entre sí, relacionadas con el concepto central. Y por último, en la parte inferior encontramos las infraordinadas, que son las subclasificaciones o las subclases que contienen al concepto central. Es posible que esto resulte un poco complejo para ustedes, pero si lo observamos en un ejemplo, nos va a resultar mucho más claro. En este momento les voy a presentar a ustedes un mentefacto del tema precisamente mentefacto. Entonces, el concepto mentefacto lo ubicamos en el centro, en un doble rectángulo. En la parte superior colocamos lo que llamamos la supraordinada. En este caso, la supraordinada que hemos seleccionado es ideograma, porque el mentefacto es un ideograma, es decir, es un recurso visual que utilizamos para organizar información. En la excluyente colocamos los mapas conceptuales, porque los mapas conceptuales también son ideogramas, pero que son distintos, diferentes al mentefacto. En la parte izquierda, en las isordenadas, colocamos algunos conceptos o algunas descripciones que podemos decir son característicos o son atributos del concepto central. Entonces, podemos decir con respecto al mentefacto que el mentefacto posee un esquema preestablecido y que es un ideograma que nos permite graficar conocimientos. En la parte inferior encontramos las supraordinadas y aquí ubicamos las clasificaciones o las subclases del concepto central. En este caso estamos diciendo que los mentefactos podrían ser nocionales o proposicionales, conceptuales o precategoriales. Para que quede mucho más claro este concepto, voy a permitirme en este momento graficar un concepto más psicológico y yo he escogido el concepto de entrevista psicológica. Entonces, el concepto de entrevista psicológica se ubica en el centro como concepto central y en la supra decimos que la entrevista psicológica es una técnica de evaluación. ¿Por qué? Porque este concepto de técnicas de evaluación contiene e incluye al concepto central, que es el concepto de entrevista psicológica. En la parte derecha coloco la observación, porque la observación pertenece a la supra, pero es diferente del concepto central. Es decir, la observación es una técnica de evaluación psicológica distinta a la entrevista. En la parte izquierda comienzo a plantar algunas proposiciones que son características o atributos
de la entrevista psicológica. Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo, en forma de proposición, coloco la proposición 1, donde digo que la entrevista psicológica es una conversación entre dos o más personas con un propósito definido. En la P2 o proposición 2 digo que la entrevista psicológica tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Y en la proposición 3 digo que la entrevista psicológica es una técnica que requiere planificación y evaluación. Finalmente, en las subordinadas coloco las diferentes formas en que la entrevista psicológica la podríamos clasificar. Y decimos que las entrevistas psicológicas podrían ser no estructuradas, semiestructuradas o estructuradas. Espero que con este ejemplo, mucho más afín a nuestra disciplina profesional, les quede más claro cómo realizar un mentefacto. Eso es todo por hoy. Deseo para ustedes muchos éxitos.